Imagina que durante años has dedicado tu vida a perseguir a una de las organizaciones terroristas más peligrosas de la historia reciente de España. Imagínate entrando cada mañana en un juzgado sabiendo que tus decisiones pueden tener consecuencias enormes. Que detrás de cada expediente hay víctimas, familias destrozadas y una sociedad que vive con miedo. Ahora imagina que, después de décadas como juez, pasas al otro lado, dejas la toga y te conviertes en ministro del Interior. Ese es el viaje de Fernando Grande Marlaska. Pero aquí aparece una pregunta que muchos españoles se han hecho. ¿Cómo puede una persona pasar de ser reconocida como juez en la lucha contra ETA a convertirse en una de las figuras políticas más controvertidas de España? Y aquí existe un error bastante común. La historia de Marlaska no comienza cuando se convierte en ministro en 2018. Mucho antes de entrar en política, ya había construido una carrera judicial marcada por el terrorismo y por algunos de los momentos más difíciles de la democracia española. Para entender al ministro, primero tenemos que entender al juez. Fernando Grande Marlaska nació en Bilbao en 1962. Estudió Derecho Económico en la Universidad de Deusto y en 1988 ingresó en la carrera judicial. Sus primeros pasos profesionales estuvieron lejos de los focos políticos. Primero trabajó en Santoña y posteriormente en Bilbao. Y aquí comienza una parte fundamental de su historia. Porque estamos hablando de una época en la que el terrorismo de ETA seguía siendo una de las principales amenazas para España. Durante décadas, ETA había utilizado asesinatos, secuestros, extorsiones y atentados para intentar conseguir sus objetivos políticos. En el País Vasco, la violencia formaba parte de la vida cotidiana. Para muchas personas, salir a trabajar, ocupar un cargo público o pertenecer a las fuerzas y cuerpos de seguridad podía convertirse en un riesgo. Y en ese contexto trabajaba Marlaska. No era todavía una figura nacional. No era ministro, era juez. Pero su carrera profesional iba a estar cada vez más vinculada a la lucha contra el terrorismo. En 2004 comenzó a trabajar en la Audiencia Nacional, uno de los órganos judiciales más importantes en la investigación de delitos de terrorismo y delincuencia organizada. Entre 2007 y 2012 fue titular del Juzgado Central de Instrucción número 3. Durante esos años participó en investigaciones relacionadas con ETA y su entorno. Para algunos, Marlaska representaba la firmeza del Estado de Derecho frente al terrorismo. Para otros, algunas de sus decisiones judiciales generaron críticas. Pero hay algo importante que debemos entender. Un juez no trabaja exactamente como un político. Un político toma decisiones dentro de un proyecto de gobierno. Un juez debe aplicar la ley. Y esa diferencia será fundamental para entender lo que ocurrió después. En 2011, ETA anunció el cese definitivo de su actividad armada. Para España, aquello significó el final de una etapa histórica. Pero las heridas no desaparecieron de repente. Décadas de terrorismo habían dejado víctimas, familias destrozadas y una sociedad profundamente marcada. Con el final de la violencia aparecieron nuevos debates. ¿Qué hacer con los presos de ETA? ¿Cómo mantener la memoria de las víctimas? ¿Cómo afrontar la reinserción? ¿Cómo construir una convivencia después de décadas de violencia? Marlaska conocía esa realidad desde dentro. Había vivido el terrorismo desde la perspectiva de la justicia, pero años después tendría que enfrentarse a algunos de estos asuntos desde una posición completamente diferente: la política. En 2012 fue elegido presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y en 2013 entró como vocal en el Consejo General del Poder Judicial. Su carrera judicial había alcanzado uno de sus puntos más altos. Pero entonces llegó un cambio radical. En junio de 2018, Pedro Sánchez llegó a la presidencia del gobierno tras una moción de censura contra Mariano Rajoy, y entre sus decisiones estuvo nombrar a Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior. El juez se convertía en político. El hombre que había trabajado durante años desde los tribunales pasaba ahora a dirigir uno de los ministerios más importantes del Estado: Policía, Guardia Civil, Seguridad Ciudadana, instituciones penitenciarias, fronteras, inmigración. El cambio era enorme, y aquí comienza la segunda vida de Marlaska. Cuando llegó al Ministerio del Interior, España atravesaba una etapa especialmente complicada. Había una fuerte tensión política por Cataluña. La polarización estaba creciendo. El debate migratorio ganaba importancia.
Y la cuestión de ETA, aunque la organización ya había dejado las armas, seguía teniendo un enorme peso político y emocional. Cada decisión del ministerio podía convertirse rápidamente en un debate nacional. Si actuabas con firmeza en una frontera, unos podían acusarte de ser demasiado duro. Si adoptabas una postura más flexible, otros podían acusarte de ser demasiado permisivo. Si modificabas la política penitenciaria, podían surgir críticas. Y si tomabas decisiones sobre los cuerpos de seguridad, el debate político podía ser inmediato. Marlaska quedó en el centro de ese huracán. Uno de los episodios más polémicos de su etapa fue la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid en 2020. El caso provocó una enorme controversia política y judicial. La discusión se centró en las razones de su cese y en la actuación del Ministerio del Interior. Con el tiempo, los tribunales intervinieron en el caso, convirtiéndolo en uno de los símbolos de las críticas contra la gestión de Marlaska. Para sus críticos, representaba una interferencia política en la Guardia Civil. Para el gobierno, la decisión se encontraba dentro de sus competencias. Pero este caso planteaba una pregunta mucho más profunda. ¿Hasta dónde puede llegar el poder político en la gestión de los cuerpos de seguridad? Es un debate que existe en muchas democracias, porque un Estado necesita fuerzas de seguridad fuertes, pero también necesita que actúen sometidas a la ley, y al mismo tiempo el gobierno de poder dirigir las políticas de seguridad. Encontrar ese equilibrio nunca es sencillo. Otro de los grandes desafíos durante la etapa de Marlaska fue la inmigración. España es una frontera exterior de la Unión Europea. Tiene fronteras terrestres con Marruecos en Ceuta y Melilla y recibe rutas migratorias por el Mediterráneo y el Atlántico. Por eso, cualquier crisis migratoria puede convertirse rápidamente en una crisis política. En 2021, miles de personas entraron en Ceuta en uno de los episodios fronterizos más graves de los últimos años. El gobierno tuvo que reaccionar rápidamente y el Ministerio del Interior quedó en el centro de las críticas. Para algunos, la respuesta fue insuficiente. Para otros, la situación exigía una combinación de seguridad, diplomacia y medidas humanitarias. Y aquí encontramos otra clave para entender la figura de Marlaska. La política migratoria no es únicamente una cuestión policial, también implica relaciones internacionales, derechos humanos, legislación europea y relaciones con Marruecos. Es un problema mucho más complejo de lo que puede parecer en un titular. Y entonces llegamos a la pregunta principal. ¿Por qué Marlaska genera opiniones tan diferentes? Porque en realidad estamos hablando de dos etapas completamente distintas. Por un lado está el juez, un magistrado cuya carrera estuvo vinculada a la Audiencia Nacional y a la lucha contra ETA. Por otro lado está el político, un ministro que ha tenido que tomar decisiones sobre seguridad, inmigración, prisiones y fuerzas policiales. El problema aparece cuando mezclamos ambos papeles. Hay personas que siguen juzgando al ministro por su pasado como juez, y otras que utilizan sus decisiones políticas para reinterpretar toda su carrera judicial. Pero la realidad es más compleja. Una persona puede tener una trayectoria profesional reconocida y, al mismo tiempo, recibir críticas por sus decisiones políticas. Puede tomar decisiones acertadas y otras cuestionables. Puede ser admirada por unos y criticada por otros. Eso forma parte de la política. Si queremos comprender realmente la historia de Marlaska, hay 5 claves que debemos recordar. La primera, Marlaska no nació políticamente en 2018. Su trayectoria comenzó décadas antes dentro de la judicatura. La segunda, el terrorismo de ETA es fundamental para entender su carrera. No podemos analizar su figura sin comprender la España en la que ejerció como juez. La tercera, su llegada al Ministerio del Interior cambió completamente su papel. Pasó de aplicar la ley desde los tribunales a tomar decisiones políticas desde el gobierno. La cuarta, hay que diferenciar los hechos de las opiniones. Una decisión puede estar documentada, pero afirmar que fue correcta o incorrecta pertenece al terreno de la valoración política. Y la quinta, la polarización condiciona enormemente la percepción de cualquier ministro del Interior, especialmente cuando hablamos de seguridad, porque en este ámbito entran en juego valores fundamentales: libertad, seguridad, derechos, fronteras, justicia y convivencia. Hoy la figura de Marlaska continúa generando debate.
Sus años al frente del ministerio han provocado críticas de la oposición y defensa por parte del gobierno. Pero para analizar su historia necesitamos algo fundamental: perspectiva. Porque la historia contemporánea tiene una particularidad. El pasado todavía está ocurriendo. Cuando hablamos de Napoleón, sabemos cómo terminó su historia. Cuando hablamos del Imperio Romano, conocemos su final. Pero cuando hablamos de una figura política contemporánea, estamos observando un proceso que todavía está abierto. Y eso significa que nuestra interpretación puede cambiar con el tiempo. Lo que hoy parece una gran decisión política puede ser considerado un error dentro de 20 años. Y lo que hoy genera una enorme polémica puede acabar teniendo una importancia mucho menor. La historia necesita distancia. Así que volvamos al principio. Un joven abogado, después un juez, un magistrado que trabaja en una España marcada por el terrorismo de ETA, un hombre que llega a la Audiencia Nacional, que alcanza posiciones de responsabilidad dentro de la judicatura, y que años después abandona ese mundo para convertirse en ministro del Interior. Ese es el verdadero viaje de Fernando Grande Marlaska. Y quizá la mejor manera de entenderlo no sea preguntarnos simplemente si fue un buen juez o un buen ministro. La pregunta más interesante es otra. ¿Qué ocurre cuando una persona acostumbrada a aplicar la ley desde la independencia judicial pasa a formar parte del poder político? Ahí está el verdadero cambio. Porque la toga y el ministerio no funcionan con las mismas reglas. El juez busca aplicar la ley. El ministro debe gobernar. Y gobernar significa decidir. Decidir significa asumir responsabilidades. Y asumir responsabilidades significa aceptar que habrá personas que estarán de acuerdo contigo y otras que no. La historia de Marlaska es, en el fondo, una historia de transformación. De juez a político. De la Audiencia Nacional al Consejo de Ministros. De combatir el terrorismo desde los tribunales a dirigir el ministerio encargado de la seguridad del Estado. Y también es la historia de una España que ha cambiado enormemente durante las últimas décadas. Una España que pasó de convivir con el terrorismo de ETA a enfrentarse a nuevos desafíos. La inmigración, la polarización, las crisis fronterizas, la seguridad y la relación entre política y Estado de Derecho. Por eso, cuando escuches hablar de Marlaska, recuerda algo. No estás viendo solamente a un ministro, estás viendo el resultado de décadas de historia reciente de España, una historia que empieza en la judicatura, que atraviesa uno de los periodos más duros de la democracia y que termina, al menos por ahora, en el centro de la política nacional. Y quizá esa sea la gran lección. La historia no es simplemente una lista de nombres y fechas. La historia son personas que cambian, instituciones que evolucionan, sociedades que se transforman y decisiones que con el paso del tiempo adquieren un significado diferente. Así que la próxima vez que escuches una opinión sobre Fernando Grande Marlaska, hazte una pregunta. ¿Estoy escuchando un hecho histórico o estoy escuchando una interpretación política? Porque saber distinguir entre ambas cosas es una de las mejores herramientas que tenemos para comprender nuestro propio presente. Porque para entender el presente, primero tenemos que conocer la historia.